continuamos con más Hora 25 y esta mesa de legisladores que hemos propuesto aquí para debatir todo el tema que envuelve en cierto escándalo al gobierno de la provincia a partir de denuncias de presuntos hechos de corrupción. Me gustaría hacer una consulta y esto lo dejo a ver quién quiere responder. ¿Consideran que con esta presencia de Heredia y todo lo que ocurrió ayer en la legislatura, el gobierno considera o puede considerar que ya quedó cerrado el capítulo, o por lo menos la responsabilidad que tiene el gobierno de dar las explicaciones a los parlamentarios? No, para nada. Para nada, porque es una puesta en escena, o sea, que no haya dudas. Es una puesta en escena para lavarle la cara a un ministro, como lo han hecho con otros funcionarios del gobierno y algunos incluso legisladores que en su momento tuvieron que renunciar. Estoy recordando a Falo, por ejemplo. Entonces, en realidad, esta puesta en escena, vuelvo a decir, pretende ocultar cuáles son las políticas que llevan adelante, que están rodeadas permanentemente de la sospecha. A ver, el tema, por ejemplo, hemos solicitado la presencia del ministro Dragún y del ministro Lawson por los despidos que hay en las automotrices. Efectivamente, 19 obreros despedidos ilegalmente de Volkswagen. Nada, te lo traigo la semana que viene, te lo traigo. No nos contestan los pedidos de informes. Es decir, si nosotros como legisladores que hacemos pedidos de informe, no te traen a los ministros, no te traen las respuestas a los pedidos de informe, ¿dónde está el control ciudadano? En ningún lado. No existe control ciudadano. Entonces tapan o tiran la basura, debajo de la alfombra. Y por otro lado, las reglas de juego las marcan ellos, con una mayoría automática, bracito enyesado como siempre, y esto de ayer muestra una vez más que pretenden ver quién es menos corrupto que quién con el gobierno nacional. El problema es que, vuelvo a repetir, no se pone en debate el modelo corrupto, porque si hay corrupción, el pago de la deuda ilegítima es corrupta, los subsidios a las grandes multinacionales. Entonces pareciera que Heredia es un pobre hombre que surgió ahora con esto de que tenía dos asesores que no eran de moral absoluta. El problema pasa por otro lado. Entonces, de todos modos, yo pensaba, fíjese lo que estamos discutiendo, ¿no? Porque algunos plantean, bueno, pero estaba un ministro y no lo quisieron escuchar, como si fuera un hecho extraordinario que un ministro, nosotros con Rodrigo somos legisladores desde diciembre del 2011, es la primera vez que hay un ministro, pero ha dicho Liliana que es la primera vez desde que ella es legisladora, que hace bastante más años. Por lo cual, algo que sería propio del sistema democrático, digamos, que los ministros concurran a dar informes, que nos expliquen lo que pasa, se transforma en un hecho extraordinario, ¿sí? Como si que fuera extraordinario habría que aplaudirlo. En realidad, lo que es realmente grave es la negativa permanente del gobierno de la provincia de Córdoba a ser controlado, a decir qué hace con el dinero, a no tener los síndicos en los organismos que corresponden. Lo que es extraordinario es que un gobierno que dice para arriba una cosa, en la provincia de Córdoba hace otra. Porque, a ver, convengamos una cosa, el Fuero Anticorrupción, que sirve para tapar la corrupción estructural de este gobierno, fue creado por José Manuel de la Sota. Y este Fuero Anticorrupción, hasta el día de la fecha, no ha sancionado un solo funcionario público. Y este fuero existe desde mucho antes que se quiera instalar este debate que hoy se instala en la Argentina, que es el control de la justicia. En Córdoba hay control de la justicia y presión de la justicia y connivencia con la justicia por parte del poder político desde hace 13 años, por lo menos. ¿Cómo continúa toda esta situación, llegado a este punto en que el oficialismo, como decía recién Janina, vamos a verlo bien en el próximo bloque, pero aparentemente siente que ya ha dado todas las explicaciones necesarias del caso? ¿Cómo sigue esto? Bueno, esto está en sede judicial. Nosotros desde el radicalismo no queremos dramatizar el tema. Nosotros acudiríamos nuevamente a la justicia si tenemos un hecho nuevo que aportar. Si no, nos parece que ya el impulso necesario, cuando en realidad no hubiese hecho falta, porque un fiscal tiene obligación de hacerlo, el Frente Cívico lo ha dado, de manera que los fiscales ya tienen elementos para que avancen. Lo que explica Liliana es un dato de la realidad.
es bueno repetirlo cuantas veces sea necesario. ¿Tienen expectativas haciendo este planteo que están haciendo sobre la justicia? Remotas. Pero era que corresponde. Remotas. Ayer, en definitiva, lo que se buscaba era tratar de agotar el tema. Entonces, la pregunta tuya va en el sentido de lo que ellos buscaban. ¿Y esto cómo sigue? Entonces querían darle un cierre. Entonces dicen, dimos la cara. Y sí, la dieron porque la tienen de fierro. Dieron la cara porque la tienen de fierro. Porque se sentaron ahí a no contestar absolutamente nada. A ser absolutamente contradictorios y a decir que hicieron una interpelación que no fue tal. Como dice también Liliana, acá le hicieron renunciar dos perejiles. Y el mundo entero sabe, los ciudadanos saben, que las escaleras se limpian de arriba hacia abajo. Y acá hay muchísimos otros hechos en ese ministerio, mucho más complejos. Y es inaceptable pensar que el ministro no estaba en conocimiento de lo que sucedía con sus dos principales funcionarios. ¿Cómo sigue? Queda en instancia judicial. ¿Qué pasa con la justicia en el ciclo Unión por Córdoba en los últimos 12 años? Bueno, la nada misma. Para que el ciudadano entienda lo que Liliana mencionaba, porque son datos de la justicia que no tienen por qué conocerlo, Córdoba tiene aproximadamente 60 fiscales para perseguir los hechos delictivos que se sucedan, con un argumento del derecho que es entendible y lógico, porque cuando hacen las cosas, las hacen bien, son vivos, son astutos, se las saben todas, hace 12 años que están y no al vicio, y por eso es que buscan artilugios para manosear la legislatura, para venderla de otra forma, un argumento jurídico de decir, hay delitos complejos de corrupción, financiero, económicos, se crearon dos fiscalías especializadas en delitos penales, económicos y anticorrupción. Digo, razonable el argumento porque es cierto que un fiscal puede requerir de una infraestructura, de un conocimiento específico para perseguir, por ejemplo, un delito de lavado de dinero por la especificidad o lo que sea. Con ese argumento lo que hicieron fue preocuparse de designar dos amigos. Entonces, el gobierno, en vez de tener que controlar 60 fiscales, ¿me explico? Que se le escapa uno porque de pronto se quiere jubilar y quiere hacer patria y dice, bueno, yo antes de irme, después de 40 años en la carrera judicial, voy a juzgar el poder. En vez de controlar a 60, dice, controlemos a dos. Eso es lo que existe en Córdoba en materia del fuero penal. Digo, contestando tu pregunta, ¿cómo sigue el tema? No hay nunca hubo una persona que haya sido culpada. Nunca. Le han lavado la cara a todos. Entonces, en realidad, me parece que es mucho más profundo de lo que ha salido en la superficie en el día de ayer. Es mucho más profundo. Da la sensación que ya nos están apurando, así que muy breve, por favor. Da la sensación que a los legisladores de la oposición se les han acabado las herramientas desde la legislatura para tratar de cambiar esta situación, seguir adelante. O de profundizar con la investigación en sí. Lo que decís, que ustedes esto quiero decir, sé que es muy bueno la pregunta que hechos haces. ilegales. Porque esa es la situación en la que encontramos a veces. Dicen, che, se fueron del recinto, se hubiesen quedado. Es muy fácil ser 3 lords inglés en una legislatura que no está justamente conformada por lords. No sé si me explico. Digamos, las herramientas que el derecho te da, que la institucionalidad te da, ellos las atropellan, las usan. Entonces nosotros nos quedan estas otras herramientas. Nos quedan otras herramientas. Digo, primera cuestión que me parece importante. Cuando se judicializa algo que es del orden de la política, tiene que ver con que la política fracasó. Y en este contexto nosotros vemos que la instancia de la justicia es la última a la que recurrimos. Ahora también es cierto que como parlamentarios tenemos la obligación de mirar cuáles son los instrumentos que a partir de ahora también nos quedan. Y el primero que se nos ocurre tendrá que ver con cuáles son las reglas de juego democrático. Así como el gobernador le dice a la presidenta, compré o no por Twitter, nosotros le vamos a decir a Unión por Córdoba la semana que viene, como se lo hemos dicho ayer en el recinto, en la democracia, en la provincia de Córdoba, compré o no. Y tomaremos como posición las medidas que nos competen para que el gobierno de Córdoba, a través de su representante, entienda que en Córdoba no puede funcionar un sistema autoritario, ¿sí?, que se pretende imponer de prepo. Esto es lo que vamos a trabajar. Les agradecemos muchísimo, los esperamos seguramente en otro programa durante bueno este poder largo año, tener buenos estos debates en la televisión. Y ahora 25 es un espacio justamente para que se den. Así que les Gracias a agradecemos ustedes. mucho. Muy amable. ustedes. Gracias. A ustedes los esperamos entonces en el próximo bloque. Va a estar la voz oficialista en la persona de Sergio Busso, presidente del bloque de Unión por Córdoba en la legislatura cordobesa.